Xochitl Gálvez y Kenia López Frankenstein, como en una riña del kinder, insisten en retar a Sheinbaum a un debate fuera de los términos y los tiempos del INE. Lo bueno es que ellas sí son respetuosas de las leyes y las reglas. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? No le saques, Claudia. Acepta el reto y debate con Xochitl Gálvez. ¿Por qué te da miedo hablar de 1 millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? Todo México está deseoso de verlas debatir y fijar posición. No le saques. Acepta el reto y debate con Xochitl Gálvez. No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar a otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti. La campaña política de Xochitl, candidata de la coalición formada por los partidos más corruptos de la historia del país, siempre estuvo muerta, incluyendo desde el primer momento en que fue concebida por la retorcida mente de Claudio Excremento González, intentando posicionar una figura surgida del pueblo, ese personaje que llevaría la vida y convirtiera en realidad todos esos sueños húmedos de los aspiracionistas mexicanos, cuyo pensamiento limitado los hace creer que echándole ganitas van a poder conseguir fortunas parecidas a las de Carlos Slim. Y aunque Xochitl sí representa en carne propia el aspiracionismo mexicano, el ser una representante del pueblo está muy alejado de la realidad. Desde ese día, en el cual fue impuesta por los grupos de poder, solo pudo atraer y llamar la atención a aquellos a quienes la figura de Cottonhead siempre ha sido repudiable, a esos que ven en el presidente al mismísimo Satanás. Y por eso, durante el tiempo en que intentaron construir al personaje, crearle una historia, gastar millones de publicidad, posicionarla en radio y televisión, nunca pudo emerger de las cenizas en las que nació. A estas alturas del 2024, la maquinaria de los grupos de poder contrarios al presidente y su movimiento vuelve a ponerse en marcha. Y entre las mismas dinámicas de siempre, noticias falsas, manipulación de la opinión pública, manipulación de los medios, golpe blando, violencia, se le agrega un nuevo factor a la ecuación. Y esta es reconfigurar o reestructurar al personaje que le habían creado a Xochitl, al igual que alejar la imagen de los podridos partidos políticos que la respaldan. Dentro de la nueva Xochitl, se han robado elementos de los discursos de otros actores políticos. Esos que primero en campaña van contra el poder y suenan disruptivos, pero cuando alcanzan sus objetivos políticos, aplican las mismas políticas. Y el otro, intentar convencer a las juventudes que es parte de ellas, que se piensa igual que ellas y como ellas, porque el voto joven podría decidir sin ninguna duda una elección. Por lo pronto, Xochitl, junto con todo el aparato que está detrás de ellas, nos han dejado ver que siguen pensando que la sociedad posee un pensamiento infantil, y por ello se les puede tratar como si no entendieran ni comprendieran la realidad, porque los grupos conservadores siguen siendo adultocentristas. El ejemplo claro es la batalla reciente en redes sociales, donde una despreocupada Xochitl reta a Sheinbaum a un debate para hablar de corrupción y otros temas, como si los partidos que la respaldan no fueran los que construyeron este país que vivimos en la actualidad, o como si ella no estuviera inmiscuida en temas de conflicto de interés. Tanto ella como su compañera, Kenia López Frankenstein, en una actitud infantil de retar a otra compañera para que sí hacerla tomar una decisión. Y ahora se le vuelve a sumar otra hipocresía más al movimiento construido y encabezado por Claudio Excremento: la aparición del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien dirigirá unas palabras en la siguiente marcha organizada por los grupos financiados por Excremento González
y los cuales se hacen pasar por organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil. Excremento González compartió esta mañana que Lorenzo Córdoba se encargará de dirigir la marcha que culminará en el Zócalo de la Ciudad de México. En su cuenta de X, publica: las organizaciones de la sociedad civil, integrada por Unidos y convocadas a la Marcha por Nuestra Democracia, el 18 de febrero en todo el país, dieron a conocer que habrá un orador único en el Zócalo. Aunque señaló que la movilización se convoca en las principales ciudades del país y que sus ubicaciones y horarios todavía no están anunciados, en el caso de la Ciudad de México, comenzará a las 10 horas en el Monumento a la Revolución, con destino al Zócalo capitalino. Estas movilizaciones, tal como sucedió en las del 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023, serán encabezadas por contingentes de jóvenes, detalló. La primera marcha del 13 de noviembre de 2022 fue con el fin de alentar un movimiento contra la reforma electoral. Más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada Marcha por la Democracia en el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la capital mexicana, que tuvo entre sus asistentes al presidente o expresidente Botas Miadas. La movilización culminó en el Monumento a la Revolución en el centro de la capital. Ahí, José Walter Berg, quien fuera titular del Instituto Federal Electoral, llamó a los mexicanos a no permitir la pretensión de alienar a los órganos electorales a la voluntad del gobierno. La más reciente movilización convocada por el empresario se realizó en defensa del INE el pasado 26 de febrero y congregó a unas 90,000 personas en la plancha del Zócalo capitalino, según confirmó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, los colores del Instituto Nacional Electoral. Gritaban consignas como "Mi voto no se toca" y "El INE no se toca". Lo triste será si se vuelve a ver que esta marcha tiene convocatoria, aún después de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas que demostraron que este grupo de poder lo que menos les importa es la democracia, así como los ciudadanos. Muchas veces escuchamos la frase de que tenemos los políticos y los gobiernos que nos merecemos. Y esa frase la han adoptado muchas personas como real y cierta, pero no es así. El pueblo de México, los mexicanos, no nos merecemos fauna nociva que nos siga tratando como objetos y que solo nos utilicen para lograr y alcanzar sus intereses.